¿Comenzamos? Buenos días a todos. Me acompañan en este acto la Secretaria General de UGT de Extremadura, el Secretario General de Comisiones Obreros de Extremadura y el Secretario General de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura. Acabamos de firmar el Plan Turístico de Extremadura 2017-2020. Este plan es el resultado de muchos meses de intenso trabajo, de negociación, de aportaciones por parte de los 4 firmantes aquí representados del plan. Previamente fue también objeto de un intensísimo proceso de participación por parte del sector turístico extremeño, la administración local, que tiene mucho que decir en el sector turístico, los grupos de desarrollo local, la Universidad de Extremadura y principalmente todas las asociaciones y colectivos que representan a distintos subsectores empresariales del ámbito del turismo extremeño. En primer lugar, quiero agradecer el enorme trabajo que se ha hecho. Concretamente, en esa primera etapa de participación del sector turístico participaron más de 60 organizaciones que realizaron más de 600 aportaciones al texto inicial que fue presentado por parte de la Junta de Extremadura. Como resumen de lo que significa, de lo que pretende este plan, diría que el Plan Turístico de Extremadura 2017-2020 tiene como gran objetivo prioritario potenciar la dimensión del sector turístico dentro de la economía extremeña, como generador de empleo. Para ello, se propone incrementar los viajeros, las pernoctaciones y la estancia media. Y ello a través del gran objetivo de desarrollar una marca fuerte de Extremadura que nos permita mejorar la imagen turística de Extremadura en el mercado turístico nacional e internacional. El plan finaliza en lo que me parece que es la parte más importante, la que yo más destacaría, y establece 83 medidas concretas a desarrollar en estos 4 años con un presupuesto global que supera los 68 millones de euros. Por situar un poco el contexto, en el año 2011 se aprobó en Extremadura la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura. Contenía una previsión de que se debía elaborar un plan turístico, pero hasta ahora no se había desarrollado. Por tanto, estamos dando cumplimiento, no solo, que yo destacaría como lo más importante, a una necesidad clara del sector y una potente herramienta, sino también estamos dando cumplimiento a ese mandato legal. Y, por otro lado, quiero enmarcar también este plan, por supuesto, dentro del ámbito de la concertación social que venimos desarrollando los agentes sociales y económicos de Extremadura y la Junta de Extremadura, pero también específicamente dentro de la estrategia de especialización de Extremadura. Dentro de la RIS3 aparece en lugar destacado el sector turístico. Haciendo un repaso muy rápido, ya tendrán ocasión de ver con detalle el plan, pero hay una primera parte en la que se hace un análisis del sector en Extremadura, se analiza el perfil de nuestros visitantes, se incide en un punto que yo quiero destacar porque ha sido objeto de absoluta unanimidad en el planteamiento por parte de todos los firmantes, que es la necesidad que tenemos de mejorar la accesibilidad a Extremadura. Este es un diagnóstico que no es propio y específico de este plan, ya yo creo que ha sido convenientemente reforzado y está siendo un buen instrumento el Pacto por el Ferrocarril, pero en esa accesibilidad de los turistas a Extremadura es absolutamente imprescindible, insisto, hay una unanimidad en el sector, el tener un tren digno que nos permita competir en igualdad de condiciones con otras regiones de España
que ofertan productos parecidos al nuestro. Y mientras no lo tengamos, va a ser una muy fuerte limitación para nuestro crecimiento. En esta primera parte del plan se analizan también nuestras potencialidades turísticas, se analizan las tendencias del sector, se entra en el detalle de cuáles nos dicen los expertos que son las motivaciones del viajero a la hora de elegir destino, a la hora de repetir, a la hora de ese boca a boca tan importante para nosotros. Por supuesto, se toca cómo avanza imparablemente la implantación en el sector desde distintos puntos de vista de las nuevas tecnologías. Y finalizamos este primer análisis pues, con una valoración de puntos fuertes y débiles, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En lo que es ya propiamente contenidos, una vez hecho el diagnóstico de partida, el plan establece lo que es la visión del futuro del turismo de Extremadura. Empezamos por definir en el plan Extremadura como un destino referente de un tipo de turismo que podríamos llamar de calma, de serenidad, basado en recursos culturales, naturales y gastronómicos, apelando siempre a un conjunto de valores de los que destacaría la autenticidad, la sostenibilidad, la formación, la innovación y algo de lo que queremos que sea también un rasgo distintivo de nuestro turismo, la accesibilidad universal. Dentro de esta visión, el segundo elemento es que nuestra enorme variedad de recursos nos permite ofrecer experiencias únicas en prácticamente todos los segmentos turísticos. Por ello, Extremadura quiere posicionarse como un destino de experiencias. En tercer lugar, el aspecto de la gobernanza del turismo. Lo que queremos es trabajar, como así se ha hecho en el desarrollo de este plan y como se viene haciendo ya por segundo año consecutivo en la promoción turística, con el trabajo conjunto y el acuerdo de los agentes públicos y privados, siempre bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad. Y en cuarto lugar, dentro de esa visión del turismo que queremos para Extremadura, desde el punto de vista más general, queremos un turismo basado en el desarrollo empresarial, en las empresas del sector turístico, que tienen que ser los protagonistas para crear productos turísticos innovadores y de calidad. Esa es la visión de hacia dónde queremos que vaya el turismo de Extremadura. Nos planteamos, a partir de esta visión, 3 retos estratégicos. En primer lugar, un nuevo modelo de gobernanza, que ya lo estamos aplicando. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la promoción del destino. Y en tercer lugar, el desarrollo empresarial con esos rasgos que hablaba antes de innovación y de calidad. El despliegue de estos 3 retos se concreta en lo que el plan ha denominado acciones, 28 acciones, y como decía antes, se concretan en 83 medidas muy específicas. El presupuesto global, como también decía antes, es de 68,5 millones de euros para el conjunto de los 4 años, en 8 ámbitos de actuación que vienen detallados en el documento que hemos firmado. El plan prevé la constitución de una comisión de seguimiento y evaluación que se reunirá como mínimo ordinariamente una vez al año y que estará constituido por representantes de las 4 partes firmantes del plan, las 2 organizaciones sindicales, los empresarios y la Junta de Extremadura. Como hay 4 turnos de intervención, quiero ser breve. En conclusión, diría que nos encontramos con una situación del turismo de Extremadura que está creciendo de una forma sostenida en todos sus indicadores. Quiero recordar que el año pasado, en 2016, alcanzamos la cifra máxima de viajeros de Extremadura, se superaron 1,7 millones de viajeros, las pernoctaciones superaron los 3.200.000, el número de empresas es de aproximadamente 14.400
y del orden de 24.000 empleos, con un crecimiento en el año 2016 de este empleo superior al 3%. Además, los indicadores de detalle nos reflejan que se está produciendo una recuperación paulatina, pero recuperación de los precios tanto en alojamientos como en el subsector de la hostelería. Por tanto, este Plan Turístico de Extremadura 2017-2020 nos llevará a seguir creciendo en la medida en que seamos capaces de seguir trabajando juntos, de sumar esfuerzos y de impulsar la diferenciación de nuestros productos turísticos basada en la innovación de nuestros alojamientos y en lo que tiene que ser, yo diría, nuestra fijación, ofrecer calidad a nuestros visitantes. Quiero aprovechar también para pedirle al sector, lo venimos haciendo habitualmente, pero quiero subrayarlo hoy, que esta tendencia de crecimiento, conociendo las peculiaridades de este sector, pero nos tiene que permitir también hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del empleo en el sector turístico. Estoy convencido de que esa parte de la calidad en el empleo será beneficioso para el conjunto, será beneficioso para las propias empresas, para los trabajadores, por supuesto, del sector, pero para el sector en sí mismo, porque esa es la dirección en la que tenemos que trabajar. Termino. A continuación van a intervenir sucesivamente la secretaria general de Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez, el secretario general de la CRES, Javier Peinado, y finalizará la intervención del secretario general de Comisiones Obreras, Julián Carretero, a quien, si él me lo permite, quiero aprovechar este acto para adelantarme a la que se le viene encima esta semana con el Congreso Regional de Comisiones. Finaliza los mandatos que su organización contempla, sus 3 mandatos, por tanto va a ser relevado y yo quiero aprovechar esta ocasión para no solo en el ámbito de este Plan Turístico de Extremadura, agradecerle en la persona, se lo he hecho a las 3 organizaciones, pero en la persona de Julián quiero agradecer su permanente disponibilidad de trabajo, de colaboración, de aportación crítica cuando ha sido cuando ha sido necesario y, por tanto, Julián, muchas gracias. Gracias. Bueno, después de esta despedida, yo tendré ocasión de dársela en el propio Congreso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos yo creo que en una firma importante de lo que es el Plan de Turismo de Extremadura. La Unión General de Trabajadores firma este plan pues porque consideramos que puede ser y va a ser, entendemos, un elemento muy importante en el desarrollo de nuestra comunidad y además entendemos que puede arrastrar a otros sectores como puede ser, como por ejemplo el de agroalimentación, el agroalimentario tan importante en nuestra región. Lo que podemos decir desde UGT de este plan de turismo es que Extremadura tenemos casi de todo para atraer al turismo a nuestra región. Como bien ha dicho el consejero, el plan de turismo de Extremadura se encuadra en el artículo 17 de la Ley 2/2011 del desarrollo de turismo de Extremadura. En dicha ley se dice que este plan es la norma que define la estrategia de desarrollo y modernización del sector turístico, así como la herramienta de fomento y promoción de los recursos turísticos. Para el desarrollo de este plan se ha contado con nuestra participación, igual que con las demás, tanto con comisiones como los agentes sociales y económicos, a través de las mesas de concertación social y luego, lógicamente, las mesas de desarrollo. El turismo está cambiando en todo el mundo. Las nuevas formas de ver el sector ya no tienen nada que ver con los modelos del pasado. Los retos son completamente nuevos y entendemos que hay que adaptarse a ellos. Cuando decía que teníamos casi de todo, tenemos naturaleza, el 30% de la comunidad figura bajo algún tipo de protección ambiental. Bienestar, contamos con 8 balnearios, cultura, 3 enclaves patrimonio de la humanidad, fiestas turísticas de interés nacional, regional, monumentos, etcétera. Gastronomía, productos, establecimientos, eventos. Nuestros retos con este plan es mejorar nuestro 10º puesto como comunidad receptora de destino para el turismo de interior, nuestro 12º puesto en ocupaciones hoteleras y el 15 en pernoctaciones. Esos datos, con este plan de turismo, lo que se intenta es que
lógicamente avancemos y que lleguemos a ser una de las primeras en cuanto a comunidad receptora de turismo. Teniendo en cuenta que la aportación estimada del PIB regional supone el 5,60, creemos que con este plan podría tener un impacto positivo y crecer considerablemente. Para ello, para poder llegar a estos objetivos, apostamos que uno de los elementos fundamentales en la prestación de servicios debe ser la de cualificar a los profesionales del sector, ofrecer unos salarios dignos y de calidad que permitan crear empleo estable y de futuro para fijar la población en nuestra región. Es fundamental, además yo creo que también lo habían apuntado antes el consejero, la creación de empleo estable, la calidad del empleo y que a los profesionales que están trabajando en el sector habría también que cualificarlos en muchos casos. En el plan se observa que los principales, por ejemplo, mercados existentes emisores nacionales son por este orden Madrid, Andalucía, la propia Extremadura y Castilla y León. Respecto a los mercados emisores internacionales, por ejemplo, tenemos Portugal y Francia. Cuando con anterioridad decía en mi intervención que teníamos casi de todo, nos falta algo muy básico y el consejero también ha hecho referencia a ello, para que estos turistas nos visiten con facilidades, tengan las facilidades que tienen en visitar otras comunidades autónomas. Yo no voy a desaprovechar ni una sola intervención en la que pueda para seguir reclamando que nos hacen falta unas comunicaciones ferroviarias dignas. Lógicamente no vamos a renunciar al AVE, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero una vez que comunique las dos capitales de países europeos como son Madrid y Lisboa. Pero también estamos reclamando fundamentalmente un tren digno que vertebre la comunidad y, por supuesto, no vamos a cejar en el intento y vamos a seguir peleando. Si mencionábamos con anterioridad que los turistas que nos visitan son más madrileños a nivel nacional y portugueses a nivel internacional, imaginaros lo que sería que un tren pudiera llegar con facilidad tanto de Lisboa como desde Madrid en un tiempo normal, porque ahora sabéis que es como casi que una travesía del desierto, ir a Madrid o a cualquier otro sitio. Si pudiéramos traer a personas, pudiéramos traer mercancía con una facilidad como en otras comunidades, con lo cual creo que daríamos un impulso muy importante al turismo en Extremadura. Para nosotros hay una cosa clara, con el ferrocarril, lógicamente no va a ser suficiente para el desarrollo de Extremadura, pero sin él es imposible. Ningún territorio que no tenga unas vías ferroviarias acordes y adecuadas con los tiempos que vivimos no se acaba de desarrollar al 100%. En cuanto al plan, yo creo que el consejero ha hecho ya una explicación somera, pero yo creo que a la vez amplia del plan y tendréis oportunidad de leerlo. A nosotros nos parece, lo valoramos positivamente, creemos que no habíamos tenido un plan de Extremadura en muchos años, no sé si en 30 años o algo así, creo que es el primer plan que se firma, no quiero equivocarme. Y en cuanto al presupuesto, nos parece que la distribución está adecuada. De hecho, claro, hemos formado parte de la firma y hemos formado parte de esa distribución tanto presupuestaria como todos los puntos que en el plan. Yo sé que ha sido una negociación larga en el tiempo, pero yo también quiero agradecer, pues, por la parte que nos toca o que me toca de UGT, a los compañeros que han estado negociando el plan, que sé que han invertido muchas horas, y lógicamente pues a los demás compañeros también, porque yo creo que entre todos hemos llegado pues a un plan yo creo que bueno, y un plan positivo para Extremadura. Nos parece también muy acertada la distribución de las partidas presupuestarias, dado que las mayores aportaciones van destinadas a la promoción y a la calidad, que es súper importante. Como firmantes de este plan, estamos representados en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, que es muy importante estar ahí para ver cómo se van desarrollando el plan y ir evaluando a la vez el impacto que va teniendo. Por tanto, la Unión General de Trabajadores suscribe este plan porque cree en nuestro potencial crecimiento en esta materia y nos comprometemos, lógicamente, a difundirlo por toda nuestra organización, que, como se sabe, estamos en todo el territorio y pertenecemos a organismos internacionales. Yo creo que los firmantes del plan tenemos ahí una capacidad importante de darlo a conocer al resto de comunidades autónomas, darlo a conocer a nivel internacional a través cada uno de nuestros organismos y de nuestras propias bases, y cómo hacerlo, porque entendemos que Extremadura, con todo lo que tenemos, con todo el potencial que tenemos, es una fuente de ingresos, una fuente de trabajo, una fuente de empleo, pero lógicamente desde UGT tengo que decir y tengo que volver a remarcar que empleos estables,
dignos y de calidad. No vayamos a caer en firmar planes o en crear empleo que sea muy ligado a las estaciones, estacionalmente, y nos dure la campaña de verano, la campaña de Semana Santa, etcétera, etcétera. Yo creo que Extremadura, en este sentido, con este plan, va a hacer una buena aportación al empleo, pero, lógicamente, le pedimos al consejero, y sabemos que va a ser así, que los puestos de trabajo que se creen se cualifique a los profesionales y que el empleo que se cree sea estable y de calidad. Y, por mi parte, nada más, dar las gracias pues, al consejero, a la consejería, al director general y a toda la gente que está trabajando en el plan. Bien, buenos días. Como podéis comprobar, hoy lo que damos es un paso más dentro de la concertación social entre la Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales para intentar, en la medida de nuestra capacidad, dinamizar y, sobre todo, que confluyan los intereses para, de una manera clara y decisiva, intentar potenciar lo que es el contexto económico y productivo de nuestra región. No cabe la menor duda que el sector turístico, con este plan que lleva trabajándose prácticamente un año, con lo cual, como muy bien ha reflejado el consejero, es fruto de escuchar, de dialogar, de consensuar y de incorporar las aportaciones de todos los colectivos y de todos los sectores que algo tienen que decir en el turismo, aunque hoy se vea visualizado por los que representamos, en definitiva, a lo que es la estructura social de Extremadura y económica, pero intentamos con ello que, aunque el turismo sigue siendo todavía con una aportación modesta dentro de lo que es nuestro Producto Interior Bruto, lo que no cabe la menor duda que es un sector que tiene recorrido, que puede aportar mucho, y en Extremadura, precisamente, como os podéis imaginar, no podemos desdeñar ninguna aportación de un sector como este, que además puede servir de palanca para ayudar a otro tipo de sectores. Con este plan, fruto de, como digo, del trabajo y de todo lo que ha sido el consenso de todos los intervinientes que puede afectar al sector turístico, se pretende además dar un salto cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, obviamente, porque interesa ir subiendo el número de pernoctaciones, el número de visitantes, el número de turistas, en definitiva, que vienen a nuestra región, pero también cualitativo, porque es muy importante. Nosotros, desde el punto de vista de número de ocupaciones, es muy difícil que podamos competir frente al turismo de sol y playa que, por ejemplo, hay en nuestro país. Pero, evidentemente, sí, cualitativamente tenemos cosas que ofertar que no hay en otros territorios y que somos los que tenemos que intentar poner en valor para realmente captar, además, un turismo de calidad, un turismo con un poder adquisitivo alto, que pueda ampliar las pernoctaciones que ahora mismo hace y que la inversión, en definitiva, el gasto que hace en nuestra región en los distintos ámbitos de todo lo que se le puede ofertar empresarialmente por los sectores turísticos, pues cada vez vaya aumentando y deje un valor añadido incrementado. Esa, además, será la única vía de, como han reclamado los anteriores intervinientes, tanto el consejero como la representante de UGT, de poder pedir que nuestras empresas puedan hacer un empleo de calidad. Porque a veces os aseguro que no depende de las empresarias ni de los empresarios el decidir el tipo de contratación que hacemos, ni las retribuciones que podemos pagar, ni siquiera la estacionalidad que a veces nos vemos sometidos. Eso es lo que este plan intenta también dinamizar, intenta poner en común, intenta paliar en la medida de las posibilidades que tengamos, siendo muy consciente que el éxito de este plan, aparte del esfuerzo, del tesón, que vamos a poner todos los intervinientes para que esto salga adelante, porque estamos convencidos que si somos capaces de implementarlo y ejecutarlo en un alto porcentaje, va a ser beneficioso y va a tener unos datos que ya, de hecho, se están reflejando ya en la mejora del turismo en nuestra región, pero no cabe la menor duda que está falto de una separata, si me permitís la expresión, una adenda, que sería todo lo que lleva acaparado de infraestructuras, no solo internas de nuestra región, sino infraestructuras, sobre todo, que nos comuniquen con el resto del mundo y que son vitales, como a nadie se os puede escapar, para realmente captar ese incremento de turistas y, además, de turistas de calidad, que cualitativamente. Para ello no cabe la menor duda que hoy día, en los tiempos que corren, en el siglo XXI, la Extremadura puede estar alejada geográficamente en kilómetros, pero es que el turista ya no se plantea la distancia en kilómetros, se la plantea en tiempo de llegada a su destino. No parece muy lógico que en los tiempos que corren
una persona desde Cataluña emplea el mismo tiempo en poder llegar a un destino de un complejo hotelero a nuestra región que puede tardar en llegar a Cuba. Con lo cual, evidentemente, no estamos en igualdad de condiciones. Para ello es fundamental que sigamos concienciando y exigiendo esas infraestructuras que históricamente se nos niegan a esta tierra y a los que aquí vivimos y además intentamos prosperar y hacer negocio en ellas. En ello fundamentalmente es fundamental el ferrocarril, pero no solo. Hay otras vías, las conexiones también aéreas, aunque se van teniendo, evidentemente no son capaces de dar respuesta a lo que serían las necesidades de ese turismo, pues que cualitativamente sería muy importante conseguirlo atraer, pero en esa línea estamos. Yo ya, para no cansaros más y dejar también, pues que quien va a cerrar la intervención, Julián, en este caso, pues también os dé su visión, que seguro que va a ser interesante. Sí me voy a permitir, como es obligado, un capítulo de agradecimiento, más allá de los que habéis venido hoy a ser fedatarios de esta firma y de esta rúbrica, agradecer muy mucho a todo el equipo de la consejería, del consejero y especialmente al director general de Trabajo y todo su equipo, el esfuerzo que han tenido y el tesón en aguantarnos casi un año que llevamos pues aquí aportando. Agradecer también al resto de organizaciones firmantes, en este caso los representantes de UGT, de Comisiones Obreras. Agradecer al personal de la CRE, mi compañera Consuelo, y a las organizaciones miembros de la CRE, entre la que significo a CETES, que además muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado hoy testimonialmente, pero no solo testimonialmente, sino sois los que muchos vais a tener que hacer para que esto realmente tenga éxito, Pepe. Yo os agradezco también a CETEX y a FESTUR y a las organizaciones miembros del turismo y hostelería que están integradas en la Confederación Regional, el apoyo, las aportaciones y lo que han intentado también plasmar de su sensibilidad y de sus inquietudes para que el turismo realmente empiece a copiar más porcentaje sobre nuestro Producto Interior Bruto y realmente sea capaz de lo que os aseguro, los empresarios y empresarias somos los primeros que deseamos, que cada vez genere más empleo y además un empleo de mayor calidad. Muchas gracias y que tengáis buen día. Sí, está, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias, José Luis, por ese agradecimiento a mi persona, a la trayectoria y bueno, en definitiva, a realizar mi trabajo. Muchas gracias por agradecerme por hacer lo que es mi obligación hacer, ¿no? Y lo que he intentado siempre hacer, mi obligación de la mejor manera, representando los intereses de parte que represento. Yo me sumo a la cadena de agradecimiento a todas las personas intervinientes para la consecución de este plan, de las distintas responsabilidades, y fruto de que el trabajo ha sido bien hecho, bueno, pues está aquí negro sobre blanco. Es difícil destacar cosas que ya no se hayan hecho, por eso voy a comentar alguna cuestión que tiene más que ver con alguna reflexión de futuro partiendo de este plan, mucho más además cuando es mi última firma oficial, digamos, dentro de la concertación social con la Junta de Extremadura. A mí me hubiera gustado, porque así estaba en su día diseñado, que esto, en vez de ser un plan de turismo, hubiera sido una auténtica estrategia de turismo regional. No lo ha podido ser, pero no por voluntad de las partes, ni muchísimo menos, que era nuestra voluntad inicial, sino porque las condiciones, como ya han hecho mención los distintos firmantes e intervinientes, pues no lo permitían. Porque para que haya una estrategia de turismo, como cualquier estrategia dentro de la estructura económica, se necesita tener y disponer de una serie de elementos que a lo mejor no teníamos. Y en eso es el primer agradecimiento que yo le hago, en este caso al consejero, que siendo el promotor de la necesidad de esa estrategia, porque así estaba recogido en la declaración para la concertación social, pues hemos sido más cautelosos, hemos sido más pragmáticos y nos hemos centrado en esto. Pero claro, hablar de estrategia teniendo como tenemos las infraestructuras ferroviarias y no solo ferroviarias de comunicación que tenemos en Extremadura, abordar una auténtica estrategia de turismo, ojo,
es un subsector del turismo que prácticamente cualitativamente alcanza ya casi el valor añadido bruto de nuestra industria manufacturera. Claro, eso no es que sea mucho, es que también la industria manufacturera, desgraciadamente, en nuestra región es muy cortita, muy escasa, pero creo que van por buen camino. Por eso, a mí ahora esto me recuerda un poco a la canción ese Arrae de Fonsi, ¿no? Fonsi, el Despacito famoso, ¿no? Podemos ir en esto de materia turística despacito o podemos de verdad empezar a apretar el acelerador. Y a partir de este momento yo creo que hay herramientas y elementos para apretar el acelerador. Y eso sí que va a tener que ser responsabilidad de todos. Y por tanto mi primera reflexión, 68 millones de euros de transferencia de los presupuestos generales de la comunidad hacia un sector que está llamado a ser uno de los tractores de la economía regional y del empleo regional, no pueden servir para seguir haciendo lo mismo. Tienen que servir para cambiar, no ya cualitativa, sino también cuantitativamente, aquellos elementos fundamentales del sector. En primer lugar, esto tiene que acabar con el dumping empresarial, muy dado en nuestro sector, en la región, en general, en el resto del país, pero aquí también. Dumping empresarial. No puede ser que basándose en muchas ocasiones en el tamaño de las empresas, en la situación financiera de las empresas, tengamos trabajadores de primera, trabajadores de segunda, de quinta, de sexta, empresas de quinta, de cuarta y de tercera. Por tanto, hay que darle a esto una dimensión que permita que no haya dumping empresarial para que haya unas buenas condiciones de trabajo y de salario. El turismo de calidad nunca será de calidad si tenemos profesionales muy bien formados. La mayoría de los profesionales bien formados que tenemos, a las pruebas me remito, sobre todo en el sector de la hostelería, tanto en el ámbito de la sala, como en el ámbito de la cocina, como en el ámbito hostelero, se tienen que ir fuera porque aquí no tienen ni capacidad de trabajo y cuando la tienen se paga mal. Por tanto, creo que es necesario que esto, y esto debe ser un compromiso de futuro por parte de las partes interesadas, conlleven otros compromisos. Me estoy refiriendo a convenios colectivos adecuados al momento y al futuro, convenios colectivos de ámbito regional, eso es un elemento también del dumping empresarial. No puede ser que una empresa del ámbito turístico de Badajoz sea diferente de la de Cáceres simplemente porque tenga un convenio colectivo de referencia diferente. Por tanto, creo que estas cosas son elementos fundamentales y por tanto, el plan de turismo es una palanca fundamental para eso. Y después, y termino, un elemento clave de futuro. Si esto es palanca para el interno, para acabar y por tanto para tener un sector económico, saneado, importante, tanto en el ámbito cualitativo del trabajo, de la formación, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser una palanca fundamental para que el conjunto de la sociedad extremeña pierda de una vez por todas el miedo, pierda la precaución y se vuelquen las verdaderas necesidades que tiene esta región. Plan de turismo y plan de infraestructura, en el caso concreto, en la infraestructura ferroviaria, tiene que ser algo consustancial, algo que convivan permanentemente. Y yo creo que ahí la Junta de Extremadura, a través de una estrategia de comunicación, y me refiero de comunicación política adecuada, tiene la necesidad de conectar estos dos elementos, estos dos sectores, porque van estrechamente unidos de la mano. No vamos a tener un sector turístico bollante mientras no podamos traer, tanto al sur como al norte de la región, una región muchas veces tan dispar en muchas cosas, con determinadas características que no juegan precisamente a nuestro favor, como puede ser la climatología y ese tipo de cosas, si no tenemos una infraestructura en condiciones que nos permita situar Extremadura dentro del destino turístico mundial. Está muy bien, pues bueno, pues que Extremadura sea destino turístico de lo más cercano, de Sevilla, de Madrid
esos son elementos importantes, pero mientras no seamos capaces de traer y de que seamos sector destino de otras partes del mundo, fundamentalmente de Europa, América y, como se decía antiguamente, de Oceanía, porque ahora ya hay que pensar en casi Oceanía cuando hablamos de China y de esos lugares, pues difícilmente lo tendremos. Eso no se tiene si desde luego no se tiene una infraestructura aérea y sobre todo de ferrocarril que conexione y cohesione el territorio regional de una manera inminente y rápida. Así que, consejero, hay tarea por delante, el Gobierno tiene tarea por delante, tanto sindicatos como empresarios seguimos teniendo tarea por delante y ojalá esto sea el principio que desemboque en esa gran estrategia de futuro que necesita el turismo, la economía y el empleo en Extremadura. Muchas gracias. Pues finalizado el turno, estamos a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Bueno, yo creo que de alguna manera he respondido antes. La principal infraestructura, sin ninguna duda, que el sector del turismo demanda es la ferroviaria. Y es una infraestructura en la que yo creo que ha habido un cambio profundo de actitudes de dentro de la comunidad autónoma en la forma y en la intensidad y en la unidad con la que se está reivindicando. Entonces, yo pienso que el pacto por el ferrocarril, los grupos técnicos con los que se está haciendo un seguimiento de los compromisos que ha adquirido el Gobierno de España muy detallado, el contacto continuo con el propio Ministerio de Fomento, con Adif, todo eso son las herramientas en las que estamos trabajando desde, no diría desde la Junta de Extremadura, desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, desde la sociedad extremeña, esa necesidad que tenemos, que es vital para el transporte de mercancías, para la competitividad de muchas empresas extremeñas, pero que en este caso y desde el punto de vista del turismo es vital para la accesibilidad. Por tanto, este es un plan que, como contiene en sí mismo, lo único que hace es reforzar, si cabe, la necesidad de que no aflojemos ni lo más mínimo en ese impulso de reivindicación social que le estamos dando al ferrocarril. En el transporte aéreo, pues la línea de trabajo está trazada también y es el planteamiento en el que se está trabajando desde la Junta de Extremadura para que pueda ser definido como un servicio público y podamos mejorar, que es otra reivindicación frecuente, las características de los vuelos que hoy tenemos. Sí, buenos días para todos. Para el consejero, precisamente me quería centrar en el avión, porque también es una necesidad que tenemos en Extremadura. Ahora hay vuelos, pero en muchas ocasiones los precios son caros y también los tiempos de llegadas también son abusivos en muchos aspectos. Y centrándome en ese avión, no sé si hay algunas medidas concretas, aparte de la denominación de servicio público, que se plantean en este plan o por parte de la Junta. En el tema transporte aéreo, la vía en la que transporte aéreo vinculado al turismo, estamos hablando por tanto de viajeros, no de mercancías, la acción que está planteada es esa. El diagnóstico de partida yo creo que es sobradamente conocido. La evolución desde hace ya bastantes años del mundo de la aviación comercial con las denominadas compañías low cost que funcionan básicamente por masa crítica, por destinos que les ofrecen unas ocupaciones y un volumen de viajeros a transportar que les hacen seleccionar cuáles son sus bases de operación. Esa vía no está a nuestro alcance, nuestro perfil de turismo, nuestro modelo de turismo no está en condiciones de ofrecer esa masa crítica y ese volumen mínimo de viajeros, y lo que sí que tenemos que avanzar es hacia esa mejora de frecuencia de vuelos y de horario de los vuelos con esa herramienta en la que ya se está trabajando, que es la posible declaración como servicio público.
Hola, consejero, muy buenas. Preguntarle, después de que pase este plazo, de este plan estratégico del turismo, no sé si tienen alguna cifra marcada en cuanto se ponen de aquí a allá en total de turistas, de pernoctaciones, no sé si tienen alguna cifra. Sí que la tenemos, por supuesto. He dicho antes en mi primera intervención que lo que pretendemos es consolidar la senda de crecimiento de los últimos años, cosa que no va a ser fácil. Tenemos una economía extremeña creciendo aproximadamente al 2%, tenemos un sector del turismo creciendo por encima del 4%, pues esa es la senda de crecimiento que queremos consolidar. Yo haría referencia a los dos principales indicadores que venimos midiendo, el número de viajeros y el número de pernoctaciones, pues mantener en los 4 años de vigencia de este plan ese crecimiento del 4 más bien próximo al 5%. Ese sería el reto que nos planteamos. Buenos días, consejero. Echando un vistazo a todas las medidas que ha nombrado, no sé si hay alguna que se pueda destacar como más novedosa o más reciente o que esté ahora mismo un poco más en auge. Y, bueno, en principio eso, si tiene otra cosilla, pero no. Es muy difícil. El otro día coincidía en una entrega de premios en Cáceres del sector turístico con la responsable española de HBO, la productora de Juego de Tronos. Bueno, pues eso me trae a la mente una de las acciones, pues el aprovechar esa oportunidad en la doble vertiente de seguir convirtiendo cada día más a Extremadura en un plató de cine y aprovechar también los rodajes estos que tienen gran número de seguidores, esa serie, para que sea otro elemento de atracción a Extremadura. Otro ejemplo que podría mencionar es seguir avanzando con la definición de rutas temáticas. Este año, por ejemplo, pues estamos trabajando para potenciar las rutas del vino. Otros años hemos trabajado con el queso. Ejemplos como estos pues se podrían poner muchos. Bien, después de todo lo que hemos vivido este fin de semana a nivel mundial con el tema de virus y demás, no sé si desde la Junta de Extremadura, que tenemos la oportunidad, hemos tenido algún tipo de incidencia en la región a nivel de sistema de salud. ¿Ha habido algún problema aquí en Extremadura con este virus? No tengo información. Ha sido toda la noticia de este fin de semana. Las últimas advertencias de los organismos públicos avisaban de que el lunes, hoy, con la vuelta a la apertura de los centros de trabajo, se podrían producir incidencias, pero en lo que va de mañana no he tenido ocasión de tener esa información, no puedo responder. Otro asunto a los sindicatos. Continúan los paros en Siderúrgica Balboa. Tengo entendido que la secretaria de UGT va a visitar Jerez de los Caballeros, creo que hoy, si no me equivoco. No sé, una breve valoración de lo que se exige. A ver, yo porque como los voy a visitar, pues la valoración, en principio, los trabajadores están en huelga. Llevan por lo menos 7 años sin subida salarial ninguna. Las posturas están bastante encontradas, porque además la empresa está abusando de los servicios mínimos, en los servicios mínimos muy altos, y además hay alguna otra cosa que no me atrevo a decir públicamente porque no la tengo contrastada. Con lo cual entendemos que el conflicto está muy latente ahora mismo, no hay acuerdo de la empresa con el comité de empresa en este caso, y efectivamente yo voy a hacer una visita a la sección sindical a los trabajadores y de UGT, pues para ver cómo está la situación, para, lógicamente, desde la Unión General de Trabajadores apoyarle y conocer de primera mano cómo está la situación. Pero yo ahora mismo, tal y como la veo complicada. Digo complicada para que la huelga termine, a no ser que se produzca alguna, en las distintas reuniones que están teniendo con el comité de empresa, se produzca pues algún hecho que pueda desbloquear el convenio colectivo. Pero hay que tener en cuenta que estamos viviendo unos años y unos momentos muy complicados de crisis, que la están pagando siempre los mismos, es decir, los trabajadores y trabajadoras de este país,
que si España está creciendo, ya que me preguntas aprovecho, ¿no? Si España está creciendo al 3%, pues qué mínimo que una subida salarial, como venimos pidiendo los sindicatos, entre el 1,8 y el 3%. Entonces entendemos que los trabajadores tienen toda la razón del mundo pues para estar en huelga y para exigir que su convenio colectivo sea un convenio colectivo digno y su salario suba mínimamente lo que tienen que subir. Entonces yo sí voy a visitarlos dentro de un rato, pero básicamente es para conocer de primera mano su situación, que la conozco a través de la Federación, pero lógicamente para darles el apoyo que merecen en este momento, porque están en una situación complicada, en un momento de lucha complicado. La situación en siderurgia es de sobra conocida, sobre todo cuando hay movimientos de negociación colectiva, que la historia nos demuestra desde que empezó la primera vez a funcionar allá por el año 92 la siderurgia, es que nunca ha habido ningún convenio colectivo con acuerdo, todos han sido con conflictos. Por tanto, este es uno más. Es un conflicto más de los que tradicionalmente ha tenido la empresa, desgraciadamente. Yo creo que aquí hay una falta de pericia importante a la hora de afrontar la negociación por parte de la empresa y, en cualquier caso, yo creo que lo que hay que en este momento desear, y yo deseo, es que cuanto antes se pueda llegar a un acuerdo que de alguna forma haga que ese conflicto se disipe, porque será bueno para los intereses del conjunto de los trabajadores y para el conjunto de los intereses de la economía regional. Estamos hablando, en este caso, probablemente todavía, de la empresa con mayor facturación de esta región y una de las que mayor empleo produce y en condiciones probablemente de crecimiento. Por tanto, creo que la empresa debiera, en ese sentido, hacer todos los esfuerzos posibles. Los trabajadores me consta que también, y que también lo están haciendo. Este conflicto se originó hace ya más de 6 meses. Creo que los trabajadores han dado muestras en reiteradas ocasiones de voluntad de negociación, han convocado paros, los han desconvocado, ha habido situaciones de mediación, etcétera, etcétera, se han sometido a mediación. Yo creo que en este sentido todos deberían hacer un esfuerzo último para intentar que el conflicto se aplaque y se empiece con normalidad la producción y se vuelva a la normalidad en Siderurgia Balboa, y a ver si puede ser que una vez por todas las empresas del Grupo Gallardo dejan de ser noticia por los conflictos laborales, porque, insisto, el tema de Siderurgia Balboa, desde que empezó a funcionar y a producir en el año 92, no ha habido ninguna negociación colectiva interna que se haya realizado finalmente con acuerdo. Todas han sido por imposición o por laudo arbitral. En algunos casos, laudos precedidos de 42 días de huelga por parte de la plantilla, que además han costado muchísimo dinero a la empresa por aquello de someter hasta las últimas consecuencias judiciales dichos laudos, y en todo caso, pues que eso no le viene bien a nadie, ni a la empresa, ni a los trabajadores, ni a la economía regional. Esperemos que la cordura triunfe. Pues muchas gracias a todos.